Muy buenas noches a todos. Hoy vamos a tener una disertación con el doctor Eduardo Filgueira Lima, que nos va a introducir dentro del mundo del pensamiento y del discurso. Este espacio lo auspicia Mujeres Liberales Argentinas, que es una asociación civil sin fines de lucro, somos independientes. Es una asociación política, pero no partidaria. Y tenemos la suerte esta noche de compartir este tema tan interesante con Eduardo Filgueira Lima. Nos acompaña también la ingeniera Mariana Jaldo, que es vicepresidente de este espacio, y le doy la bienvenida a ella también. Gracias, María, buenas noches y bienvenidos a los que ingresaron a nuestra sala de las charlas para compartir las charlas de Mujeres Liberales Argentinas. Buenas noches, Eduardo. Voy a compartir un poco quién sos. Eduardo es médico de la UBA, es magíster en Sistemas de Salud y Seguridad Social, tiene un magíster en Economía y Ciencias Políticas, es doctor en Ciencias Políticas, ex secretario de Salud de la provincia de La Pampa, ex viceministro de Salud de la Nación. Actualmente es docente universitario y es investigador en políticas públicas. Gracias, Eduardo, por participar en esta noche. Al contrario, muchas gracias. Una presentación demasiado generosa. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, en realidad contento de estar con ustedes. Esta charla surge después de haber conversado en alguna oportunidad con María. Ella me preguntó si existía alguna bibliografía. Sí, existe mucha bibliografía, pero muy dispersa. Se toman diferentes aspectos de lo que yo voy a intentar compendiar. Hoy en día este tema es un tema complejo, vamos a tratar de analizarlo de la manera más sencilla posible. Cuando se habla de economía del conocimiento, en general se plantea o se piensa en la industria del conocimiento, es decir, el sector de la economía que utiliza la información como elemento fundamental para la generación de valor. Esta es la idea que se tiene. Y hoy no es eso lo que vamos a ver. Lo que vamos a intentar ver es, vamos a analizar con premisas económicas o con premisas desde la perspectiva económica, cuáles son los procesos de evolución del conocimiento personal y del conocimiento social, y cómo esto se plantea como pensamientos diversos que confrontan, que confluyen y que existen dentro de una sociedad. Y obviamente cómo esto es en realidad responsabilidad de la elaboración individual de cada individuo. Yo soy un convencido que las sociedades no tienen pensamiento, las sociedades no tienen perspectivas de decidir. Son los individuos lo que hacen las sociedades. Entonces el análisis individual creo yo que es un aspecto muy importante para entender esta problemática. En realidad yo he tomado algunos apuntes así como para no desviarme, porque es un tema que se presta para irse por las ramas, así que vamos a tratar de compendiarlo. La intención central es tratar de entender o tratar de explicarnos de alguna manera. El ser humano trata de explicar, de encontrar causalidades a todos los acontecimientos que suceden. ¿Cómo es que nos enfrentamos con definiciones, planteos, pensamientos en los sujetos que son incluso antagónicos, y que los dos piensan absolutamente tener razón, y los dos esgrimen argumentos, pero obviamente, si uno analiza las condiciones de verdad, por lo menos en tanto definiciones filosóficas se conciben, no es posible que dos pensamientos antagónicos tengan al mismo tiempo razón. Si es posible que tenga razón uno, que el otro tenga razones a medias, que el primero incluso tenga algún poco de razón y que no sea la total verdad, pero esto es lo que se plantea en forma práctica en nuestro común y cotidiano devenir, en nuestras discusiones, en nuestros planteos, en los discursos televisivos, en el discurso político. Es decir, se plantean razones
antagónicas, de las cuales racionalmente no pueden ser las dos razonables. No puede ser que entendamos que dos conceptos que tienen antagonismos de criterio sean razonables y ciertos a la vez. Por lo menos esto desde la lógica más elemental. Entonces, cuando leí a Mises por primera vez, me entusiasmé mucho pensando y viendo cómo su planteo, el análisis praxeológico del comportamiento de los individuos, había sido aplicado, o él lo había aplicado fundamentalmente para la interpretación de la cataláctica, esto es decir, para la interpretación de cómo se daban los procesos de intercambio entre los individuos. Y obviamente, con el devenir del tiempo, pensando, se me ocurrió que el análisis praxeológico, el individualismo metodológico en sí, el axioma metodológico de la praxeología, podía ser aplicado al análisis de la totalidad de los comportamientos en los análisis políticos sociales, en los análisis del comportamiento social de los individuos. Y entonces, bueno, de allí surge esta idea de aplicar el pensamiento o los criterios axiomáticos praxeológicos, fundamentalmente en el aspecto de concebir cómo es que los individuos se hacen del conocimiento, cómo repican el conocimiento, cómo lo trasladan, cómo lo comparten, y cómo se hacen de pensamientos, muchas veces pensando y concibiendo que tienen razón, y a lo mejor no teniendo tanta. Entonces, la idea es analizar primero cómo es el comportamiento de los individuos, y después cuáles son los elementos que conspiran para que nosotros nos acerquemos a la verdad. De hecho, el conocimiento es un instrumento que los individuos utilizamos normalmente para lograr nuestros fines, para lograr acceder a ciertos procesos de verdad, para realmente conocer cómo se dan las circunstancias en la vida social, en la vida política, en la vida económica, y de ello lograr o utilizar como un instrumento este conocimiento con principio de verdad o de la mayor racionalidad posible para lograr nuestros fines. Fundamentalmente este es el punto central del análisis praxeológico de Mises, ¿no? Los individuos, desde el punto de vista individual, María, yo no quiero aburrir, este es un tema que a lo mejor resulta pesado, y si esto fuera así, perdóname Eduardo, a mí me parece fascinante. Mirá, vivo tomando nota de todo lo que decís, así que olvídate. Bueno, voy a aclararlo para repetir un poco lo que dije. Tampoco lo que digo quiere decir que sea verdad. Es muy probable que lo que yo diga tenga cierta falsabilidad, falabilidad, y que sea a lo mejor un pensamiento racional, cierto, verdadero, pero transitorio, temporal. Entonces estos son conceptos que quiero incorporar a la charla y a los cuales vamos a llegar. Bueno, estabas por cómo es el comportamiento de los individuos. Bueno, si uno toma un criterio general, esto no quiere decir que esta premisa, este axioma que uno acepta como verdad y que del cual parte y que no pretendemos ningún tipo de comprobación experimental, bueno, es de que los seres humanos, en términos generales, intentan, tratan, todos, en general la mayoría por lo menos, de pasar de una situación dada a otra que consideran mejor. Es decir, todo individuo necesita pasar de una situación determinada, la situación en la que él evalúa, en la cual se encuentra, a una situación que tiene perspectivas, que tiene posibilidades, o que él presupone, porque evalúa subjetivamente, que es una situación que le va a ofrecer mejores condiciones de vida, de conocimiento, de recursos económicos, de recursos educativos, de vida familiar, de vida social, de vida espiritual, de vida... Son valoraciones de carácter subjetivo, cada individuo define cuáles son sus objetivos de vida, y en función de esos objetivos de vida se propone pasar de esta situación en la cual se encuentra a esta situación que considera mejor. Bien, este es un punto importante. Ahora,
para pasar de una situación dada a otra que se considera mejor, obviamente que hay que recorrer ciertos pasos. Estos pasos incluyen, por un lado, la idea de tomar algún tipo de precauciones, de prerrogativas, y por otro lado, el de asumir ciertos costos. Inevitablemente, cualquier transacción económica, social, política, tiene costos. Lo que pasa es que estos costos, en general, están evaluados subjetivamente, de una manera automática, por cualquier individuo, para saber qué tengo que pagar yo, cuánto es lo que me va a costar conseguir un automóvil, conseguir este puesto, hacerme amigo de Juan, o mantener esta relación, o lo que fuera, para cualquier tipo de transacción. Aunque, vuelvo a repetir, Mises lo utilizó para el análisis económico de los intercambios económicos, se puede dar de que la vida social también nos obliga a pagar ciertos costos. Absolutamente hoy en día se sabe perfectamente bien que no existe ningún tipo de transacción que no tenga algún tipo de costos. Eso es un punto en el cual quiero centrar la charla. ¿Por qué? Y porque absolutamente voy a comprar, por ejemplo, un automóvil. Y sí, tengo que conseguir el dinero, tengo que pero una vez que lo conseguí, tengo que pagar el garage, tengo que pagar el combustible, tengo que pagar el seguro, tengo que sacar el registro de conducir, tengo que conducir de acuerdo a las normas establecidas. Hay una serie de costos y reglamentaciones a las cuales yo me tengo que someter para obtener esto que entiendo que es un bien que me va a producir mejores condiciones de vida o al cual yo necesito acceder. Esta es la premisa axiológica básica, conceptual, de la praxeología de Mises, y que nosotros podemos extenderlos a todas las actividades de la vida humana. Bueno, ¿por qué el conocimiento en la sociedad? Perdón, voy a decir que sobre este tema hay dos escritos que recomiendo, que están referidos a la economía prácticamente. Es The Use of Knowledge in Society, el uso del conocimiento en la sociedad, de Friedrich Hayek, y el otro, Economics and Knowledge, también de Friedrich Hayek. Son dos trabajos que están relacionados a cómo los individuos utilizan el conocimiento disperso en la sociedad, porque obviamente no todo el mundo tiene la perspectiva y la posibilidad de acceder a la totalidad de los conocimientos, ni siquiera en un solo tema, al mismo tiempo y todos por igual. Entonces el conocimiento... Eduardo, espera, te paro un poquito. Uno era The Use of Knowledge in Society y el otro, ¿cuál? Economics and Knowledge. Ok. Economics and Knowledge, que quiere decir economía y conocimiento. Sí, Los ambos de Hayek. Friedrich Hayek, sí. Friedrich Hayek. Sí. Bueno, el conocimiento, tenemos dos aspectos. En primer lugar, el conocimiento es necesario. Así como existe una industria del conocimiento, un conocimiento necesario para producir valor en la economía, existe el conocimiento que nos posibilita las relaciones sociales, un conocimiento que nos permite comprender los fenómenos sociales, un conocimiento que nos permite comprender los fenómenos políticos, un conocimiento que nos permite relacionarnos con los demás. El conocimiento es necesario, así como el conocimiento es necesario para realizar una compra, y uno compra un coche en determinada concesionaria porque le garantizan determinadas condiciones o condiciones de venta o lo que fuera, y este es el conocimiento aplicado a las transacciones comerciales cotidianas. De la misma manera, el conocimiento nos sirve para comportarnos en sociedad. Aprendemos con el conocimiento a asumir instituciones que nos permiten lo relacional. Las relaciones sociales, las relaciones políticas, están mediadas por ese conocimiento, por ese aprendizaje que nosotros hemos adquirido horizontalmente y verticalmente a lo largo de nuestra vida social, y que la sociedad ha ido acumulando con el concepto de instituciones sociales que nos permiten la interrelación. Ahora, esto no significa de que después, cuando tenemos a la vista determinados hechos, todos interpretemos las cosas de la misma manera.
o algunos dirán afortunadamente, y algunos decimos, bueno, pero también es cierto de que si alguno interpreta determinadas cosas cuando la realidad parecería demostrar que no son así, ¿cómo es posible que se sostengan premisas y pensamientos que aparentemente, o a todas luces, o nos aparentan ser equivocados? O en todo caso, si nosotros pensamos distinto, ¿seremos nosotros los equivocados? Pregunto, ¿somos capaces de hacernos esa pregunta? ¿Somos capaces de cuestionar nuestra forma de pensar y de interpretar las cuestiones? Bueno, el conocimiento de última es un instrumento, es una forma mediante el cual los individuos posibilitan no solamente acceder a bienes económicos, y en esto se refieren fundamentalmente los escritos de Hayek, sino que el conocimiento el que nos permite interpretar la realidad social, convivir en sociedad, adecuarnos, adaptarnos y obtener los mejores beneficios para nosotros y para la sociedad. Bien, Eduardo, sí. yo te hago una pregunta, porque después volver sobre este tema va a ser difícil. No, Vos- lo resumo así, el conocimiento instrumental. O sea, sí, como sí, medio, eso como tomé instrumento nota, para... Bien. pero te hago una pregunta. ¿Por qué se atenta desde la política hacia el conocimiento? ¿Por qué se Bueno, atenta que la sociedad sea cada vez menos formada, que la gente tenga menos acceso a información, a a llegar a eso. formación? Quiero llegar a eso, quiero llegar a eso. Quiero Dale. llegar a eso. En este momento el cuestionamiento está precisamente dado desde muchas aristas de la clase política por parte de la sociedad. Es creciente esto. Ayer escribí en un tuit que no sabía, vote usted, puse. ¿Qué es lo que sucede? La clase política es cada vez más tonta con las cosas que hace y dice, o las redes sociales son las que posibilitan que la gente sepa lo que la clase política hace y dice al instante, y se nos ponen en evidencia. Y entonces casi todos votaron opción 3, las dos cosas. Vamos a llegar, si me permitís en un segundo. Voy a tratar de resumir porque ya llevo 25 minutos casi hablando. Es mucho, es demasiado. Bueno. Tenés como 2 horas para hablar, así que olvídate, ¿sí? Bueno, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, nosotros tenemos diversas formas de acceder al conocimiento. El planteo está en cómo la gente diversa accede de diversas formas. Hay cosas de las cuales no nos hemos podido desprender. En principio diríamos de que el ser humano interpreta como que todo lo que sucede sucede por alguna causa. Y obviamente en eso tiene razón. La pregunta es la siguiente. ¿En todos los casos conocemos las causas posibles? Porque el ser humano, para interpretar las cosas que suceden, atribuye que sabe las cosas capaces de explicarlas. Esto quiere decir, ¿soy yo el que sabe la totalidad de las cosas que suceden en un área como para poder interpretar un fenómeno y decir, todas las variables coinciden de determinada manera? Bueno, esto es un error garrafal. Deriva de la pretensión de trasladar las formas de pensamiento de las ciencias duras, ciencias que podían meter en un laboratorio, en una cajita, hacer el vacío, tirar una pluma y una bolita de plomo, y al mismo tiempo caían las dos por su propio peso, y sencillamente uno decía porque era el vacío, eran capaces de no respetar la fuerza de gravedad libre de sus características. ¿Por qué? Y porque caían en función al vacío. Pero era porque yo había logrado aislar, colocar en condiciones de laboratorio a los dos elementos que después podía comprobar empíricamente la hipótesis de que iban a caer por su propio peso a la misma velocidad. Esto no es posible de realizar en las ciencias sociales y muy poco en las ciencias naturales. En todos los casos, en las ciencias naturales y en las ciencias sociales en particular, las variables son enormes, muchísimas, la mayoría repito, la mayoría desconocidas para nosotros, y fundamentalmente actúan a diferentes tiempos, no son posibles de ser controladas en laboratorio.
La idea del positivismo racionalista del siglo XIV y XV, que después se trasladó en adelante a las ciencias duras, se intentó trasladar a las ciencias sociales. Y tratamos de explicar fenómenos sociales como si fuera un mecanismo de carácter matemático o físico, imposible de reproducir de la misma manera, imposible de conocer. Absolutamente no puedo realizar en un laboratorio determinadas condiciones para un fenómeno, debido a que una vez que sucedió, no lo puedo repetir de la misma manera, diferente de lo que pasa en un laboratorio cuando hago un experimento físico, un experimento físico, químico, etcétera, etcétera. Bueno, existen muchísimas formas de pensamiento. Esta forma de racionalidad en la cual tratamos de explicar, lo tenía el hombre primitivo. El hombre primitivo decía, cayó esa piedra y llovió, entonces cada vez que quiero que llueva, tiro la piedra. Y obviamente esta relación de causalidad era una relación supuestamente empírica, asociada a pensamiento mágico, pero no existía una real causalidad. El pensamiento científico, que viene mucho después, propone otro tipo de relaciones, propone el análisis hipotético-deductivo, partiendo de una hipótesis y tratando de lograr su comprobación empírica. Esto en las ciencias sociales es sumamente difícil de llevar adelante. El análisis científico, muy a pesar de que el pensamiento científico se extendió a las ciencias sociales, y la psicología se llama ciencia social, y es una ciencia social la sociología, y es una ciencia social la política, y es una ciencia social todo aquello que está vinculado al ambiente social. Bueno, yo les recomendaría un artículo de Friedrich Maxluck, que lo escribió a mitad del siglo pasado, en el cual dice el complejo de inferioridad de las ciencias sociales. Las ciencias sociales pretendieron reproducir el método científico y se encontraron con enormes inconvenientes. Estos inconvenientes son de que absolutamente es imposible reproducir y conocer la totalidad de las variables que se dan en el mundo social. Acá en este encuentro estamos participando 27 personas que son de diferentes pensamientos, diferente extracción, diferente conocimiento, diferente idea. Algunos estarán diciendo qué aburrido que es este tipo, otro dirá, oh, y esto lo leí alguna vez en algún momento y encontrará alguna parte. Bueno, esta dispersión del conocimiento está en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Todos conocemos cosas diferentes, de manera diferente, y además de intensidades diferentes. Y entonces me vuelvo al punto en el cual estaba. En primer lugar, hay cosas que no conocemos, sin embargo somos capaces de atribuir. ¿Por qué? Les voy a decir lo siguiente. Bueno, en principio no las conocemos todas, incluso no conocemos, esto lo vas a recordar María, te dije en algún momento, las consecuencias no planificadas de las acciones humanas. Los seres humanos realizan sus acciones cotidianamente. Las realizan normalmente y las realizan intuitivamente. Del pensamiento intuitivo y contraintuitivo ya vamos a hablar. Y las realizan de una manera habitual y normal, y no consideran de que existen consecuencias, y esas consecuencias no han sido planificadas. A ver, ¿qué ejemplo puedo poner claramente? Si yo hiciera una encuesta acá en los 27 participantes y preguntara, ¿parece lógico acaso a ustedes de que un futbolista gane miles de millones de dólares, tenga una vida muy holgada y exhiba su riqueza sin ningún tipo de pudor y con toda tranquilidad y bien merecida? Y un científico gane la millonésima parte de él y dedique su esfuerzo a encontrar la vacuna contra el COVID, por ejemplo, o encontrar algo que va a beneficiar a la humanidad, y sin embargo, los recursos que va a obtener como consecuencia de su trabajo son mínimos. Si yo preguntara eso, ¿qué dirían todos? Y no puede ser, sí, es injusto, es ilógico, ¿no es cierto? Todos dirían, y el científico debiera ganar más. Todos dirían, el científico, bueno, hace su trabajo, está bien que cobre su sueldo, pero sí debería ganar mucho más en proporción porque el trabajo de él es más útil a la sociedad. ¿Me equivoco o no me equivoco? Depende desde qué posición política
te parás. No me paro en ninguna posición política. Digo, racionalmente, para la humanidad es más útil el trabajo del futbolista o del científico. Y depende, si yo tengo que pensar en términos de a cuántas personas hizo Maradona feliz con cada gol, te diría que no sé si un científico logra llegar a tantos corazones. Sí, pero Fleming descubrió la penicilina, hizo mucho más que a lo mejor hizo Maradona, en todo caso lo vamos a cuantificar de alguna manera, y no ganó Yo creo que tanto. De son cualquier temas manera, distintos. que de hace cualquier Eduardo manera, yo puedo tener una opinión, por favor. Yo sí. comparto con Eduardo. O No sea, estoy diciendo la primera cosa es, no, un científico. Correcto. Y María, lo que dice María también es lógico, pero es un segundo pensamiento. Correcto. Pero el primer pensamiento, trácate, no, un tipo que está... Correcto. No, estudiando, bla, bla, no me bla. estoy refiriendo al pensamiento inicial, me estoy refiriendo a un pensamiento en el cual uno evalúa determinados costos y beneficios. Por supuesto que la felicidad de un gol de Maradona es muy difícil de evaluar y de decir vale tanto. Pero lo que sucede es que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que parecería irracional que un científico gane, por lo menos en proporción, tan poco, o en relación al futbolista, no llegue a lograr ingresos suficientes a lo que él está produciendo para la sociedad. Sin embargo, somos los seres humanos los que determinamos que eso suceda. En el mundo sucede de que el futbolista gana así porque los seres humanos van a ver fútbol. Y la preocupación, el compre, digamos, el interés por las cuestiones de lo que hace el científico. Hay una persona que está aquí en el... ¿Hola? ¿Se me escucha bien? ¿Hola, María? Se te escucha Perfecto. perfecto. Hay una persona que, ¿qué? No, estaba en la pantalla, me había quedado una persona en la pantalla. No importa. Lo que digo es que, para volver al tema y no escaparnos del tema, Es el ser humano el que el ser valoriza... humano, vamos a ver, los seres humanos no aplauden a los laboratorios, ni siquiera se enteran de lo que en los laboratorios se hace y los científicos hacen, pero van a la cancha, ven el fútbol. Es decir, la demanda espontáneamente se vuelca a aquello que después no suponen que debiera suceder. Es decir, los seres humanos, con sus acciones, tienen acciones directas y consecuencias impensadas. Una consecuencia no pensada, no racionalizada, no intencional, de lo que los seres humanos hacen, es precisamente esto. Van al fútbol, es su acción, me parece fantástico y excelente que así sea, y que sean felices, pero hay una consecuencia, y la consecuencia no intencionada es que el futbolista vale y el científico no vale. Esto es para dar una idea de aquellas cuestiones que, digamos, son nuestra trampa, la trampa en nuestra forma de pensar. Parecería que nosotros estamos definiendo determinadas cuestiones y en realidad están sucediendo como consecuencia de nuestras acciones otras acciones. Muchísimas instituciones que son producto de la evolución humana surgieron de esta manera, son consecuencia no intencionada. El dinero es una consecuencia no intencionada de los intercambios entre los seres humanos. Los seres humanos no pensaron no hubo una mente brillante que se le ocurrió generar el dinero. El dinero surge espontáneamente como una institución necesaria para facilitar los procesos de transacción desde la antigüedad. ¿Por qué? Y porque era la forma en la cual podíamos realizar con mucha más facilidad estas transacciones sin mayores inconvenientes, o mejor dicho, con mucha más facilidad, con muchas más facilitaciones a que estos intercambios sucedan. No es que vino alguien un buen día y decidió, ¿y si hacemos el dinero para...? No, surge como un mecanismo de intercambio. De hecho, los granos de café sirvieron originariamente como medio de intercambio. De hecho, muchísimos instrumentos fueron utilizados como medios de intercambio en reemplazo de lo que después fue el dinero. El Estado mismo
El Estado mismo no surge porque alguien un buen día dijo, hay que generar el Estado. El Estado es una evolución espontánea, una institución en la cual la evolutividad del pensamiento o de las acciones de los seres humanos trae como consecuencia la necesidad de un elemento ordenador de algunas cuestiones que se dan en la vida en comunidad, en la vida social. Si después queremos hablar de los de los constructivistas, y si queremos hablar de los filósofos, por ejemplo, Hobbes, Locke, Rousseau, etcétera, que son los contractualistas sobre el Estado, es otro tema ajeno al presente, así que no te preocupes, Eduardo, que ya vamos a armar vamos a armar, yo te doy mi palabra de honor, vamos a armar una charla sobre los contractualistas. Pero vamos step by step. Perfecto, continúo. Bueno, el pensamiento científico que se impone a partir del siglo XV en una enorme lucha contra el pensamiento místico que había predominado, más que pensamiento místico, pensamiento mágico, el pensamiento o el pensamiento religioso que había predominado hasta ese entonces, esa liberación de pensamiento se da con algunos filósofos y científicos, pero hasta que llega el señor Popper, habrán escuchado hablar de él, y nos pone determinadas pautas. Y una de las pautas que nos dice es que partimos de una hipótesis en la cual nosotros creemos. A partir de la hipótesis que nosotros creemos, tenemos que comprobar que esta hipótesis es cierta. Para comprobarla, el método empírico, o sea, la verificación práctica de las cuestiones tal como se dan en la realidad, es la que nos permitiría validar la hipótesis en la cual creemos. Estos son los principios elementales del método científico, que fue llevado adelante durante mucho tiempo, pero tenemos un problema, que Popper nos aclara que la hipótesis puede ser falsa, primer punto, o sino que puede ser falsable, es decir, puedo terminar por discutirla, y que además una vez que nació, es transitoria, hasta que otra hipótesis explique mejor la realidad de lo que yo supongo. Pero además hay algo peor. Casi todo científico que se precia de tal, se enamora de la hipótesis que tiene, y tiene lo que después se denominó theory laden, o sea, la carga de la teoría. La carga de la teoría es lo que nos hace creer que a partir de determinadas hipótesis podemos racionalizar y explicar todo lo que existe en la realidad. Y nunca nos cuestionamos si esa realidad es veraz, o es permanente, o es ya o debe pasar a rezago y debemos reemplazarla por otra. En general nos enamoramos de las cuestiones que creemos. Y nos enamoramos, y aquí viene un aspecto al cual voy a volver después, por aspectos emocionales. Son las emociones las que determinan en gran medida muchas de las formas en las cuales pensamos. Y no me refiero solamente a los pensadores de izquierda, me refiero también a los pensadores incluso como nosotros, en los cuales en nosotros en general predomina muchas veces un exceso de racionalidad, y otras veces la aceptación de verdades como si fueran tales, sin ponerlas a prueba, sin verificarlas, sin hurguetear si estas son veraces o no. Después de Popper, vino Kuhn y le dijo precisamente esto, que los científicos no querían ser cuestionados, que los científicos se enamoraban de sus verdades y que la ciencia debía avanzar por revoluciones. Pero fundamentalmente, lo que quiero plantear aquí es el concepto de theory laden, porque el concepto por el cual los científicos se enamoran de sus hipótesis y después tratan de encontrar dentro de la evidencia empírica aquellos que la convalidan y nunca aquellos que la ponen en crisis o que la hacen dudar, es el mismo concepto que en la vida cotidiana nos hace sostener a veces cuestiones que consideremos absolutamente veraces y muchas veces no lo son tantas. Ni siquiera somos capaces de cuestionarnos a nosotros mismos si las cosas que decimos son tan ciertas como lo suponemos. Y ese cuestionamiento permanente, bueno, por lo menos a mí me ha torturado toda la vida, que soy un absoluto preguntador, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y será así? ¿Y es así realmente? Y no tendremos que ver esta otra parte, habida cuenta esto de que no todas las variables son conocidas, no todas las variables las conocemos, y por lo tanto no todo lo que decimos es totalmente la verdad, y si lo fuera, seguramente lo es por poco tiempo, porque con toda seguridad va a aparecer a corto plazo
alguna otra hipótesis capaz de explicar las realidad o la evidencia empírica de una manera mejor que como lo hemos hecho nosotros. Otra cuestión que atenta muchas veces contra nuestra propia racionalidad es el pensamiento intuitivo. Lo acaba de explicar bien la persona, la señora que interactuó recién. Intuitivamente tendemos a pensar de determinada manera. Voy a dar un ejemplo claro. Por ejemplo, cuando nosotros nos dicen, algunos pensadores de izquierda, con toda libertad y con toda tranquilidad, nos dicen, claro, fulano es rico porque obviamente tiene el dinero que le corresponde a otro. Bueno, casi toda la economía de la izquierda está basada en la economía de base cero, que es la economía casi medieval, y se extiende hasta nuestros días. Para entender lo que digo, hay que pensar que a pesar de Copérnico, y a pesar de Galileo, y a pesar de que Colón había llegado a las Américas, y ya se había comprobado que el mundo era redondo, todavía hay quienes hoy sostienen que la Tierra es plana, ¿no es cierto? Para decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento no llega a todos al mismo tiempo, con la misma intensidad, y no todos lo validamos de la misma manera. Pero volviendo al pensamiento intuitivo, intuitivamente uno dice, claro, si fulano es rico porque tiene el dinero de otro. En todo caso, si yo se lo saco a él, va a haber una redistribución y va a haber un equilibrio. Y este pensamiento no se pone en discusión nunca. Y parecería intuitivamente que esto fuera cierto. Sin embargo, fue el capitalismo el que nos demostró que este pensamiento omitía la generación de riqueza, omitía el agregado de valor, omitía la agregación de valor. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no es cierto que lo que tiene uno se lo sacó a otro. Quiere decir que uno se apropió inicialmente por capacidad, por innovación, por velocidad, por conocimiento, por las mecánicas personales o los recursos personales que tuviera de estas cuestiones con mucha más velocidad de lo que lo van a hacer otros. ¿Por qué? Y porque somos individuos diferentes. Muy a pesar de que tengamos un axioma común, queremos pasar a una situación mejor, no todos somos capaces de hacerlo con la misma velocidad. Recomiendo leer El Gran Escape de Agnus Deaton, que explica perfectamente bien cómo los seres humanos, en todos los aspectos de la vida social, él se refiere prácticamente a lo que sucedió con vacunas y otros aspectos médicos, algunas poblaciones accedían a ellas primero y otras venían rezagadas, pero era una cuestión inevitable de la sociedad, porque no todos tienen la velocidad de llegar a la mesa donde está servida el manjar o la comida con la misma velocidad de desplazamiento. Y esto sucede en la sociedad también. Entonces, la idea, vuelvo a la idea de que los individuos que son ricos es porque se lo han quitado otros, sin entender la generación de valor, sin entender la generación de riqueza, y sin entender, a ver, perfecto. Ahora voy, acá han hecho un chat. ¿Vos lo estás leyendo los chats? Sí. Una pregunta. Sí. Hay dos preguntas, pero no sé si ahora apareció una. ¿Estás haciendo ahora o después? No, ya termino. Voy a tratar de redondear porque si no me estoy extendiendo demasiado. Espera, ¿el Gran Escape de quién era? Que me dijiste que Agnus Deaton. Agnus Deaton, Deaton se escribe, fue Premio Nobel de Economía 2015. Agnus Deaton. El Gran Escape, bueno, se basa en una película, El Gran Escape precisamente, y es muy interesante todo el concepto de proceso evolutivo continuo, pero desagregado. Es decir, no todos acceden a los determinados bienes al mismo tiempo, y eso genera la supuesta desigualdad. Y sí, la desigualdad existe. El problema no es la desigualdad, el problema es quienes no pueden sacar los pies del agua. Este sería el otro punto que hay que considerar. Pero volviendo al tema, nadie se plantea si el concepto de economía base cero es correcto. Y es incorrecto, pero es incorrecto porque desconoce otras cuestiones. La pregunta es por qué no solamente
la gente llega a determinados conocimientos en tiempos diferentes, sino porque aquella que tuvo la posibilidad de llegar sencillamente sostiene argumentaciones que no son válidas y que no tienen sustento racional aceptable. Y sin embargo, a pesar de haber tenido todas las posibilidades. Bueno, y yo agrego acá algo que nos dijo Mises, volviendo al principio, o a sus principios praxeológicos. Él nos dijo que todo individuo, para acceder a determinados bienes que desea, o a determinada condición que considera mejor para sí, tiene que transitar un camino y pagar determinados costos. Les voy a decir que, lo deben saber ustedes, adquirir conocimiento tiene un costo inconmensurable. Adquirir conocimiento tiene un costo de transacción enorme. No solamente el libro, no solamente saber elegir a quién leer, saber desagregar quién sirve y quién no, tener los elementos suficientes para poder considerar la orientación de cada autor. No digo comprarse una VIC, que es barata, la computadora, los medios de intercambio, y fundamentalmente el costo más alto, ¿saben cuál es? El tiempo. El tiempo es un elemento que uno consume, pero no tiene perspectivas de recupero. Ese es el costo más alto de la adquisición de conocimientos. Ustedes pueden buscar todas las formas de transferencia del conocimiento, pero el tiempo que se debe perder para después saber que además muchas de las cosas que se adquirieron como conocimiento no sirven, o tienen que ser descartadas, o tienen que ser desechadas, tiene un costo muy importante. Y ese costo tiene otro costo, que nosotros conocemos como el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Sencillamente, si uno gasta todos los días de su vida 3 horas para leer, para estudiar, para analizar, para comprender determinados fenómenos, tiene que saber que estos 3 horas de tiempo se las robó a otro elemento, a otra cuestión que le puede haber sido de utilidad o subjetivamente valorable o valorada o de interés o de su gusto o satisfactoria desde el punto de vista subjetivo. Entonces fíjense los costos que significa la adquisición de conocimiento. Es más fácil para la gente adquirir el conocimiento de sus pares. Por eso hay que ser muy cuidadoso con las cosas que se dicen, porque frecuentemente transmitimos conocimiento a través de formas realmente fáciles que no tienen muchas veces sustento y la gente las utiliza y las retransmite. Bien, también hay que saber cómo es que cada uno de los elementos que a nosotros nos interesan con diferente intensidad. No es lo mismo lo que a mí me puede importar esta charla que lo que le puede importar a lo mejor a otro. Esta intensidad tiene una distribución gaussiana. Distribución gaussiana quiere decir, va a haber dentro de un grupo determinado para determinados pensamientos, determinadas cuestiones. Yo lo utilizo cuando doy clase, les digo, bueno, ¿quién mataría por un chocolate? Y por supuesto, hay 3 o 4 que matarían. La mayoría comen chocolate normalmente, pero hay alguno que hasta llegaría a asesinar. ¿Y quién no le interesa el chocolate? Pues son muy pocos. ¿No te gusta el chocolate? Bueno, Me encanta. Me encanta. ¿Vos matarías por un chocolate? Bueno, vos estás en un extremo de la curva de Gauss. Tanto, pero ahí. Eso se llama distribución gaussiana. Entonces no podemos pretender que además los fenómenos de conocimiento interesen o sean comprendidos con la misma intensidad por todos los individuos. Fíjense la cantidad de variables que tenemos que entender para comprender cómo se distribuye el conocimiento en la sociedad. Nosotros decimos, te voy a repetir algo que alguna vez dijiste, fulano de tal es, y le ponen un rótulo. Esa es una generalización. Vamos a decir, los alemanes son rubios. Yo diría, sí, los alemanes eran rubios. Ahora, si uno empieza a ver la cantidad de turcos que hay, de árabes, inmigrantes, etcétera, etcétera, y vamos a ver que el ser rubio cada vez es menos. Es decir, la curva gaussiana va logrando un desplazamiento. Lo mismo sucede con la intencionalidad política. La intencionalidad política tiene distribuciones por intensidad, y tiene una distribución gaussiana. ¿Ves? ¿Qué busca el político? Busca el votante medio, busca el promedio de los votantes, sencillamente porque son la mayoría que adopta determinadas ideas que son promedio dentro de nuestra sociedad. Así que
Bueno, estos serían los elementos generales. Otro aspecto que yo quería mencionar, que hemos mencionado rápido, yo voy a terminar en 2 o 3 minutos, y les voy a decir lo siguiente. El primer punto es que las redes sociales han contribuido enormemente al conocimiento. A lo mejor no al conocimiento científico, no a la profundización del conocimiento, en algunos casos sí, en algunos casos son cosas muy interesantes y muy válidas de leer, pero han puesto en el conocimiento de la sociedad una cantidad de fenómenos con absoluta rapidez, genialidad. Han democratizado el saber exactamente qué le pasa a la primera ministra de Suecia cuando desayuna por 30 euros en su mansión con fondo del Estado. Cosa que acá no nos interesa en absoluto porque somos capaces de robar mucho más, pero bueno, diríamos que lo que pasa en Suecia es un aspecto que nos tendría que ir educando. Son intercambios que empiezan a educar a la sociedad y comienzan a darle un poder respecto de aquellos que detentan la potestad política, para saber que en el fondo son crecientemente controlados. Las redes sociales han contribuido enormemente a democratizar el conocimiento, a democratizar la información. Por supuesto que hay que elegirlas. Existen las fake news, existen muchas formas que distorsionan, pero el conocimiento, y sobre todo el conocimiento que nos permita ser veraz, que permita hacer determinada comprobación, y que nos permita validar las hipótesis y las creencias que tenemos, es siempre importante. Yo voy a terminar sencillamente diciéndoles que, muy a pesar de todo lo que les dije, los voy a defraudar. Les voy a decir que el 80% de lo que nosotros creemos, lo creemos por aspectos psíquicos y por condiciones emocionales que nos condicionan precisamente para aquellas cuestiones que queremos creer. Esto no significa que la racionalidad no exista, que la racionalidad no deba existir y que no deba crecientemente ir incrementando las perspectivas de opinar, pensar, difundir y transmitir conocimientos que tengan cierta veracidad, aunque sepamos que pueden llegar a ser nada más que provisionales o transitorios, como nos decía Popper. Y otra de las cuestiones que sí quiero decirles es que nosotros, desde nuestra posición política, debemos pensar en simplificar el lenguaje, porque es la mejor forma de ingresar. Todos aquellos que se enredan en cuestiones de carácter técnico, científico, en general les cuesta mucho llegar a la mayoría de la población. Y es a la mayoría de la población que tenemos que enseñar, que tenemos que educar, como dijiste al principio, y que tenemos que sustraerla de las garras de la ignorancia que impiden, imposibilitan al final de cuentas su liberación y la potestad de libertad que debieran tener. Por ahora, gracias por espero haberles satisfecho, haberles provisto algo. Excelente. Son apuntos. Apuntes. Excelente. Un gusto escucharte, Eduardo, es un gusto. La verdad, María, a mí personalmente me encanta. Sí. Me dejas que me tome un bocado porque justamente quiero comentar algo. Yo sé que esto... Me callo, mirá cómo me callo ya. No, esto que justamente dijo Eduardo, y seguramente nos va a servir. Mujeres Liberales está generando un proyecto para trabajar en la Villa 31. Entonces, con respecto a esto que estás comentando, Eduardo, creo que somos conscientes de nuestro grupo de trabajo que tenemos que llegar con un lenguaje que se adecue a la situación y el contexto de ese lugar. Exactamente. Sí, y no es una tarea fácil. Si uno no voy a decir crecido, si uno ha mejorado, adquiriendo nuevos conocimientos, tiene que saber que a uno le costó, y que al otro no alcanza con decirle, bueno, esto es así. Y la única forma de llegar es con un mensaje sencillo. Por eso los científicos a veces se alejan tanto de la realidad, y se alejan tanto incluso de la condición de conversación normal entre las personas. Hay que bajar los decibeles, hay que llegar al lenguaje sencillo. Voy a traer una frase de una persona que obviamente no me agrada, pero que
Gramsci decía, denme las escuelas y lo demás vendrá por añadidura. Eduardo, La batalla cultural forma parte de esto. Y la batalla cultural es hablar de manera sencilla, pero mostrar dónde están los errores de interpretación. Porque obviamente muchas de las cuestiones de aquellos que no son de nuestra forma de pensar se basan en incidir sobre aspectos muy elementales de los sentimientos humanos, del resentimiento, de la envidia, del fracaso personal, de las dificultades de desarrollo, y acentuar esto, obviamente, para ellos es un gol a favor, y para nosotros es muy difícil. Sin embargo, si no bajamos el lenguaje, sin apartarnos de la verdad, diciendo cosas que tengan verosimilitud y que además atenten rápidamente contra los aspectos, no contra, sino faciliten el conocimiento intuitivo, pero con cuotas de racionalidad, me parece que de la otra forma va a ser muy difícil. La lucha cultural es en el fondo de la cuestión nuestro objetivo, pero para eso tenemos que formarnos, no intelectualmente para ser intelectuales, ni tampoco científicos, inalcanzables, ni siquiera de una postura fuera de la normalidad. Estoy diciendo de que como personas normales tenemos que aprender a discernir aquellas cuestiones que tienen determinada racionalidad y a afianzar aquellas cuestiones que tienen mucha emotividad. yo noto, en función de lo que vos mencionás sobre la simplificación del lenguaje y cómo se llega a la gente a través de las emociones, que esto tiene un doble juego y tiene un doble filo, ¿sí? Porque siendo empático con el otro, uno puede transmitir aquellas ideas que le convengan a uno, y eso no significa que esa idea le convenga a la persona que termine adhiriendo su posición a la tuya. Y yo no hablo en términos políticos solamente. Entonces, hay que tener un doble filtro en el momento en que estamos recibiendo información, porque muchas veces a través de una caricia o a través de un gesto dulce, la información que llega no es tal vez la mejor que nosotros deberíamos adquirir. ¿Es correcto? Sí, son dos formas de lenguaje diferentes. Una cosa es apelar a la racionalidad y decir, esto no es así, por esto, por esto y por esto. Lo que pasa es que no es suficiente. La otra es apelar a la emotividad, a la empatía, como bien dijiste, a ponerse en el lugar del otro, etc. Yo no soy experto en la comunicación. A lo mejor yo soy más experto en analizar qué es lo que uno dice, por qué lo dice, y cuál es el grado de racionalidad que tiene el contenido de lo que me está diciendo. Soy más no digo experto, pero soy más un especialista, o me inclino más por este tipo de análisis. Pero yo no soy el adecuado para decir cómo se debe comunicar. Sí puedo decir qué se debe comunicar. Y que fundamentalmente basar el discurso en aspectos racionales que le den sustento, pero además fundamentalmente con un contenido, con una aureola de tipo emotivo que llegue realmente a significar lo que la gente necesita y cómo puede solucionarlo. Por ejemplo, para dar una idea, la vez pasada conversaba con una persona que me decía, no, porque fulano, le digo, pero vamos a hablar de lo siguiente, hablamos de la meritocracia. Me decía, no, porque los ricos son los que tienen mayores posibilidades, etcétera, etcétera. Y porque los pobres no tenemos ninguna posibilidad, pero me parece que acá hay un error, le decía. Y, ¿por qué hay un error? Y hay un error porque vos estás comparándote con otro. Y la idea es que vos te compares con vos mismo. ¿No te sentirías orgulloso de sentir que vos fuiste capaz de salir de una situación dada y conseguir una mejor? Mirá cómo vuelvo a los principios praxeológicos de Mises, ¿no? ¿Vos no te sentirías orgulloso de que tus hijos dijeran, mi papá nació en estas condiciones y logró con gran esfuerzo
esta otra, y nos dio educación, y nos dejó tal cosa, y nos dio de comer, y se preocupó por nosotros. ¿No pensás que eso es así? Y sí, por supuesto. Bueno, fíjate vos como el aspecto emocional es importante. Entonces, ¿por qué compararte con los otros? Que por supuesto, al que nació en mejores condiciones le va a resultar más fácil, seguro. En todo caso, será más valioso si lo comparamos el esfuerzo tuyo con el esfuerzo de otro. Esta fue mi explicación, apelé a ese recurso, si vuelvo a decir, sin ser experto en comunicación, me pareció lo más lógico, decirle, no es así, no tenés que compararte con otro. Hasta, no sé, creo que hasta el Papa habló de la meritocracia, también lo habló el gobierno, se generó un gran debate, y en el fondo hay un gran error. No hay por qué comparar, porque es precisamente confrontar. Lo que se busca, y obviamente Laclau fue un experto en esto de la confrontación, lo que se busca es confrontar. Claro, el rico puede. No. Vos con vos mismo, ¿podés? Vos no. Eduardo. Creo que eso tiene un contenido emocional muy importante. A eso me refiero. No soy experto, no es mi métier, yo me dedico a otra cosa, pero entiendo de que hay que simplificar el discurso, hay que tratar de bajarlo a tierra, tenemos que ser menos científicos, con determinada racionalidad aplicable a los hechos comunes y a hechos cotidianos y sencillos. Verificar si lo que decimos es tan cierto como lo que decimos. Y después ponerle la cuota emocional con la cual el pensamiento se introduce de una manera indeleble, diría yo. Y escuchar. Eduardo, Porque Alejandro, perdón, no sé quién está hablando. Yo, Soledad Ben Susan, hablando de lo que dice Eduardo, de la comunicación, parte de la comunicación muy importante, más cuando querés transmitir, es escuchar. Porque vos depende de dónde estás, es la demanda. Entonces, lo más, si estás en la Villa 31, ni siquiera dentro de la Villa 31 vas a tener una misma demanda. Entonces, lo más importante de trabajar con gente, hacer territorio, justamente es escuchar. Y en base a la escucha, lo que podés decir. Soledad, vas a tener seguramente la cintura para hacerlo, pero la escucha es fundamental para lo que está diciendo. Ninguna duda. De cualquier manera, tampoco alcanza solo con escuchar, porque uno puede escuchar y en ese caso es una especie de confesor. Lo que vos decís. El intercambio es importante, pero buscar determinada racionalidad y sobre todo empezar a enseñar a preguntarse permanentemente, ¿es tan cierto lo que estoy asegurando? ¿Qué bases tengo para decir esto? ¿Habrá otra forma de ver estas cosas, estas cuestiones? Bueno, yo permanente interrogador de esto será así, esto será así. Bueno, mi búsqueda ha sido preguntarme sobre la ciencia económica, sobre la ciencia política, sobre cómo piensa el ser humano, por qué piensa así, cómo nos hemos desarrollado como sociedad, qué son las instituciones, cómo se desarrollaron estas instituciones. Bueno, pero esto es una cuestión personal, a lo mejor a la gente no le interesa, y en general no le interesa por el alto costo que tiene. Es un costo enorme, enorme el costo de formación que implica la formación de cada uno. La transmisión tiene que ser sencilla, concreta, simple, veraz, verídica, verificable y además siempre asegurando que es transitoria. Cuando una hipótesis se explique mejor, miren, la teoría del valor trabajo, hasta Adam Smith la sostuvo. Y nuestro líder del liberalismo económico, hasta Adam Smith sostuvo la teoría del valor trabajo. Marx la repicó y así sucesivamente, hasta que vino Menger y dijo, no señores, ahora, hoy en día hay gente que todavía sigue con los antiguos conocimientos, perfecto, pero una teoría hoy en día, la teoría subjetiva del valor, la teoría de del valor marginal, es la teoría que explica el valor de las cosas. Y esto es una nueva teoría que mejora y explica mejor la teoría del valor de las cosas, cuestión que desde Aristóteles en adelante, y antes también, se nos preguntaba, ¿cuál es el valor real de las cosas? Aristóteles pretendía un valor justo. Bueno, la idea de provisionalidad del conocimiento es una idea básica, una idea central. Las cosas que sabemos las sabemos hoy. Miren, ustedes sucede permanentemente, en medicina ustedes lo verán.
aparece esto, sucede, no. ¿Será tan cierto que la ivermectina sirve o no sirve? Y entonces, bueno, hagamos un trabajo más extenso, porque el trabajo que tenemos hasta ahora, la ivermectina es un antiparasitario que utilizan algunos y que algunos dicen que sirve y otros dicen que no sirve. En realidad, si uno se pone desde el punto de vista estrictamente científico, no sabe exactamente si sirve o no. Hay algunos que dicen que sí, porque estuvieron 500 casos. Hay que ver si puesta en uso de millones de personas en la humanidad, no son peores las consecuencias que los beneficios. Entonces, esto merece estudios experimentales mucho más extensos. Por lo menos eso la ciencia exige. En las ciencias sociales la cuestión es un poco más light. No podemos Eduardo, Perdón. ¿me Disculpe porque me dejas? entusiasmo. No, ya, pero quiero retomar dos cosas. Esto que vos afirmaste que el conocimiento se transmite en el 80% a través de las emociones, y lo quiero unir a una pregunta que hizo un participante, si me lo permitís. ¿Cómo no? Espera que me meto en el chat. Acá. Alejandro dice: no entiendo por qué siempre la racionalidad está por delante de la intuición que explica la pasión. No estoy de acuerdo en este punto. ¿Da Vinci sería un racional? No, yo no dije o no pretendo decir que la racionalidad está por delante. Son dos cuestiones. La intuición se basa fundamentalmente en conocimientos previos adquiridos. La intuición está basada en nuestras experiencias, nuestros afectos, las ideas que nos han transmitido, nuestros aprendizajes y nuestros conocimientos también. Nuestra intuición tiene un gran contenido emocional. Nuestra intuición nos lleva a pensar determinadas cosas. Voy a dar otro ejemplo de intuición, si me permiten. La determinación de los precios. Es muy fácil que a uno le digan, es fácil que los precios los ponga el oferente. Los mercaderes son los que ponen los precios de las cosas. Y la explicación que viene detrás es esta. Claro, el comerciante ve cuánto le cuesta a la empleada, la luz, el teléfono, la compra de los materiales, la compra de los insumos, le pone un precio adicional y ese es el precio de las cosas. Intuitivamente parece que está muy bien. Intuitivamente parece que el precio de las cuestiones que nosotros consumimos se determina de esa manera. Sin embargo, sabemos de que no es así. Eso es el pensamiento intuitivo. La intuición te lleva a pensar de que la racionalidad simple es una cuestión de agregar costos y después agregarle una ganancia, un beneficio determinado, y de esa manera está determinado el precio de los bienes. Bueno, como bien dice Milei, si eso fuera así, no habría quiebras. No quebraría nadie. Contraintuitivamente, porque es contraintuitivo, el precio lo determina la demanda. Porque si la demanda no compra, el individuo que le puso el precio no vende. Y el señor va a la quiebra. El oferente va a la quiebra. Los precios los determina la demanda en función de la capacidad de compra que tiene. El cálculo de precios que puede hacer el comerciante lo hace al revés. Él hace el cálculo supuesto intuitivamente recién. Pero si dice, la población no está en condiciones de pagar este precio, no puedo fabricarlo al precio que la población lo puede pagar. Y entonces no lo fabrica. El precio lo determina la capacidad de compra que tenga la demanda. Esto también reemplaza la idea, ustedes habrán escuchado al presidente decir, por ejemplo, no entiendo por qué la carne va a valer en la Argentina lo mismo que vale en el extranjero. No puedo entender yo que el señor presidente diga semejante cosa, pero sin embargo lo dijo. Pero el precio no lo pone la Argentina, el precio es un precio internacional, más en un commodity como ese, ¿no? Aparte, agregándolo. Pero es la demanda. Lo que el señor presidente tendría que ocuparse es que la gente tenga un poder adquisitivo suficiente para poder acceder a ese costo que tiene la carne
en cualquier lugar del mundo, cosa que no hemos logrado para los argentinos. Entonces yo no he dicho, vuelvo a la pregunta, que la racionalidad esté por encima. Son dos formas de pensar. Son dos formas de pensar y complementarias. Pero la racionalidad es la que nos habilita para decir, esto tiene visos de razón, tiene visos de verosimilitud, y puedo creer con determinada certeza en que esto por lo menos hoy es la verdad que me va a permitir acceder a otras cosas a partir de un conocimiento cierto. Eduardo, Sí. danos algún autor para poder profundizar sobre pensamiento intuitivo y contraintuitivo, por favor. Hay muchos artículos. Bueno, Hay dale, muchos uno. artículos, más que nada, no, bueno, no me acuerdo en este momento, lo pasaré después. Yo en realidad estoy elaborando todas estas ideas sueltas. La idea mía es, no sé si hacer alguna serie de ensayos con estos temas y superponerlos para hacer después algún escrito un poco más grande, porque en realidad casi todas estas cuestiones las he encontrado dispersas, tratadas por partes por diferentes autores. Maslow, por Es muy ejemplo. interesante, muy, pero muy interesante. Lo que hay que analizar es, sencillamente, uno, ojo porque estamos expuestos a que nuestra propia idiosincrasia nos haga cursar por el pensamiento erróneo. Tratemos de que nuestro pensamiento sea lo más acertado posible. Para eso solventémoslo de una manera lo más racional, intuitiva también, y además, pero además, si es intuitiva, verifiquemos si esta intuición es tan cierta o no. Y además sepamos que todo aquello, no terminé porque todo aquello que nosotros creemos hoy puede no ser cierto mañana. Este en primer lugar. Las certezas absolutas que mucha gente tiene llega, desde mi punto de vista, a las posiciones dogmáticas. Este es otro capítulo que no traté hoy porque para no ser extenso y no aburrirlos, pero es muy frecuente que la gente que cree absolutamente en lo que cree, sin ningún tipo de discriminación acerca de la verosimilitud, transitoriedad o provisionalidad de los conceptos que emite, lleve a pensar, yo estoy en lo cierto. Esto para una sociedad democrática es un peligro, porque toda posición dogmática conlleva la idea final del totalitarismo. Sencillamente por la necesidad de imponer a los demás el pensamiento que yo creo cierto hoy. Eso no se estaría viendo en los grupos de WhatsApp, en la influencia de la tecnología, el impacto de las cookies, que nos llevan a pensar siempre lo mismo y a que nosotros tenemos las razones, prácticamente nos direccionan el pensamiento y a la vez nos llevan a contactarnos y a compartir con personas que piensan exactamente lo mismo que yo pienso. Eso es muy importante. No dejo de ser tolerante a otro pensamiento y solamente me rodeo, ahora tomando el tema de la virtualidad, con las personas que piensan como yo. Sí, en realidad yo lo veo distinto, con disculpas, ¿eh? Yo lo veo así. No es que las redes nos condicionan. Nosotros buscamos, igual que hacen los científicos, en las redes aquellas cuestiones que confirman lo que nosotros previamente pensamos. Es al revés. Vamos a buscar en Una las redes vez que sociales. ingresé a eso, ya la máquina me comienza a direccionar. No salgo más, no salgo más. No salgo más, claro. No salgo más, exactamente. Entonces, el científico, por eso la ciencia ha encontrado métodos para eludir este problema del theory laden. El theory laden es la carga de la teoría. El científico cree este medicamento sirve para tal cosa. Ejemplo, la ivermectina sirve para curar el COVID, ¿sí o sí? No tengo pruebas suficientes, pero creo que sí. Entonces empiezo a buscar todos aquellos elementos que confirman mi teoría. El método científico obliga a hacer estudios de doble ciego, es decir, que no sepa ni el que está dando, ni el que recibe, qué medicamento está recibiendo, o si recibe agua destilada o algún placebo. ¿Para qué? Para evitar esta carga de la teoría,
esta definición de orientarse para buscar aquellas cuestiones que confirman lo que yo quiero que suceda. Porque la emoción prima enormemente en las ideas que tenemos, en las ideas previas y en las hipótesis que configuramos. Lo mismo acabas de decir, lo mismo. Acabas de decir que las redes sociales, no nos condicionan las redes sociales. Nosotros vamos a las redes sociales a buscar aquello que confirma lo que ya antes pensábamos. Entonces, reafirmamos lo que ya pensábamos. Y después entramos en un circuito vicioso donde nos es imposible emitir algún principio de duda. Nuestro absolutismo ideológico nos lleva a construir una ideología muy rígida, incapaz incluso de compartir con otro, y aparte de eso, después, en los extremos, y en algunos personajes en particular, la idea de imponer a los demás esta forma que yo pienso porque creo que es verdad. En esta forma de pensamiento se desarrolla todo el constructivismo social. Todos aquellos que quieren construir la sociedad de determinada manera, porque piensan que, como ellos deciden que la sociedad debe ser, es la mejor forma en la cual, o la más justa. Voy a decirlo de esta manera. O por ejemplo, ¿no? Cuando el comunismo, el marxismo, planteó la idea del hombre nuevo, ¿qué quería hacer? Pensó que el hombre que nosotros somos no debe ser, porque no es justo. Debe haber un hombre despojado de los vicios del capitalismo, despojado del egoísmo, despojado de... El hombre debe ser de determinada manera. Es una forma muy elemental, muy primitiva de pensar. Tengo que desterrar todo lo que el hombre es porque quiero que el hombre sea de determinada manera. El hombre va a ser como es porque es así. Ir contra su estructura, su naturaleza, las condiciones de aprendizaje y todo lo que le da historia. Bueno, el fracaso del hombre nuevo es precisamente eso, la idea de querer construir la sociedad de determinada manera, sin tener noción de los límites que tiene la construcción de la sociedad. Aparte, qué soberbia que hay que tener para decir yo tengo la verdad, y como yo tengo la verdad, la sociedad tiene que ser como yo quiero, o como yo creo. Precisamente la sociedad no se construyó así. La sociedad se construyó con una enorme dosis de egoísmo y de cooperación. El hombre, en busca de su finalidad y sus objetivos individuales, buscó pasar de una situación dada a una situación mejor. Para que esto sucediera, recurrió a sus ambiciones, a sus egoísmos, pero inevitablemente necesitó cooperar con los otros para que los otros fueran a su vez instrumento o parte de su mejora. La sociedad creció así. Quererla construir de manera diferente es una soberbia. Me permiten leer una reflexión que otro participante, Filgueira se llama, creo, ¿es algo tuyo? Mi hermano, Raúl. saludos a Raúl. Salud, Filgueira. mi hermano. Lo voy me a escucha leer. todos los días. Mi hermana me escucha todos los días, no sé para qué me quiere escuchar ahora. Déjame que lo lea en voz alta porque me pareció muy interesante. Muy interesante la exposición y especialmente la influencia emocional, intuitiva de todas las decisiones. Uno no es libre en las redes. La inteligencia artificial te va llevando a lo que a uno le gusta de acuerdo a su historial de búsquedas. Claro, está bien. Sí, más o menos dijo lo que... En realidad es una reafirmación permanente de lo que yo ya creo. Es el Theory Laden. Lo más peligroso del ser humano es el atarse a su hipótesis previa. Creo tal cosa, y la cree emocionalmente, o la cree por el motivo que fuera, o porque se la dijo un amigo. Ese peso de su hipótesis no lo abandona nunca. Y no es capaz de reafirmarlo, y mejor dicho, quiere reafirmarlo, y no es capaz de ponerlo a prueba. Y decir, ¿es tan cierto lo que yo pienso? Y en las redes busca lo que acaba de decir Raúl. Exactamente. Bueno, es preocupante, perdón, es preocupante, hay dos puntos claves. El tema de cuando tenemos que decidir
hacia qué lugar vamos, como votantes, como ciudadanos, que es como un partido, justamente eso, ese es el tiempo de elección, un partido de fútbol, si pagamos o no una entrada cara. Y también me parece preocupante, los gobernantes trabajan en la política de esta manera, o sea, Sí. sin salir en la zona de confort y siendo influenciados solo por lo que ellos creen. Y ahí, cuando bajamos de la filosofía para la generación de la política, unos quedan adentro y otros quedan afuera. Es inevitable, por la cantidad de recursos que hay, que es limitada. La idea sería que hubiera cada vez más recursos. Lo que me quedé pensando es por qué uno siempre sostiene su pensamiento a partir de su propia hipótesis, ¿no? Si uno cuestionara su pensamiento, si existe alguna otra posibilidad de que las cosas sean no conforme a como yo pienso, eso genera una angustia que no toda persona Inevitable. está preparada para sobrellevarla. Porque si lo que pienso y lo que decidí no está bien, y puede ser que lo que yo piense y haya decidido está mal, genera una angustia terrible. Eso lo llaman la angustia de la incertidumbre. En realidad yo digo que la incertidumbre no es un enemigo, ni la diversidad ni la incertidumbre son enemigos. El ser humano tiene que aprender a vivir en la diversidad y en la incertidumbre. Porque la incertidumbre a uno lo saca de la situación de confort, porque tiene que, como acaba de decir la doctora o la señora recién, salir de la zona de confort porque hay que enfrentar los nuevos desafíos. Para enfrentar los nuevos desafíos hay que tener la cabeza abierta para enfrentar los nuevos desafíos. Lo que pasa es que uno no quiere perder tiempo en eso y quiere tener ciertas certezas. Y las certezas en el pensamiento es lo peor que nos puede suceder. Esto no quiere decir relativismo moral, ¿eh? No quiere decir de ninguna manera relativismo moral o relativismo filosófico. Hay ciertas verdades que uno debe creer, debe sostener y debe poner a prueba permanentemente y seguramente, en muchos casos, poder reafirmar. La forma de la sociedad avanza de esa manera. Avanza por el ensayo y el error. No avanza por certidumbre, más certidumbre. No se crece sobre las certidumbres. Se crece sobre el ensayo y error. Si uno analiza su propia vida, la vida de cada uno de nosotros, es así. Ensayo, error. Ensayo, error. Bueno, gracias, María. Señor Eduardo Filgueira Lima, ha sido un placer escucharlo en esta oportunidad con todos, porque a veces nos quedamos hablando o escribiéndonos por WhatsApp y desarrollando este tipo de cosas que es un placer también, pero en esta oportunidad quise compartirlo. No te vas a escapar, vamos a planificar otro debate, otra charla sobre... Yo traté de ordenarles algunas ideas que tengo dispersas, sobre las cuales estoy escribiendo y estudiando, porque obviamente esto no se acaba acá. Traté de compendiarles humildemente, de la manera más sencilla posible, esto que tiene muchas más aristas todavía para discutir. Les agradezco mucho haber participado. Muchas gracias, Bien, muy interesante. Gracias, María, muy interesante la charla, gracias. Antes de que se vayan, les cuento que el día 26, el sábado 26 a las 20, lo vamos a tener a este señor, al ingeniero Álvaro Luis Alzogaray, contándonos si Argentina tiene salida y las propuestas liberales para que Argentina se ponga de pie después del 2023. Así que los espero el día sábado a las 20. Beso enorme y gracias por participar. Gracias, Eduardo, gracias, María. Chao. Gracias. Chao. Gracias a ustedes.